Buenas tardes. Mi nombre es Marilo Osorio y les doy la bienvenida al Salón Rosa María Britton con el conversatorio Poesía a Edades. Mencionarles también que tanto la cámara como el micrófono y el chat se encuentran desactivados. De realizarse una ronda de preguntas y respuestas, dicha opción sería habilitada por nuestro técnico. El icono estará en la parte inferior de su pantalla. Esta actividad está siendo transmitida simultáneamente en el canal de YouTube de la Cámara Panameña del Libro. Sin más, cedo la palabra al moderador. Perfecto, ahora sí puedo hablar. Ahora sí. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Un gusto saludarlos. Sean todos bienvenidos a este tercer conversatorio Poesía a Edades del primer Festival Alborada Poética. Esta tarde nos acompañan tres grandes poetas, a los cuales personalmente admiro en gran medida. Voy a ser breve y resumido al presentarlos porque el currículo es admirable y bastante extenso. En primera instancia tenemos a nuestra poeta Mara Zamora Rivera, músico, artista sonora, escritora, educadora y gestora cultural, fundadora contrabajista del grupo Cámara Paisaxe. Su investigación artística se basa en la relación del entorno con la memoria utilizando caminatas sonoras, deep listening y meditación sónica. Escritora bajo el sello El Duende Gramático con su libro El Día que no tuvo noche. Su trabajo poético se puede encontrar en antologías y revistas a nivel mundial. Organizadora del Festival Internacional Poesía Arts Mandi, también ha servido como coordinadora y asesora cultural para múltiples instituciones. Actualmente colabora con el Atelier Cultural y con la plataforma de música experimental latinoamericana Musesplag, en la cual escribe sobre las producciones musicales innovadoras de Latinoamérica. Jaiko Jiménez, poeta, en el área de banca internacional, actualmente desempeña como analista, egresado también del programa de formación de escritores del INAC, hoy Ministerio de Cultura, y en el género de poesía. Ha publicado distintos títulos, aparece en las antologías Poesía Emergente de Panamá, 2017, Poesía Panameña Reunida, el 2018, libro que recoge los poemarios ganadores del concurso municipal de poesía León Azoto, desde el año 2015 y 2017, y el poeta David Robinson, el cual ha tenido una extensa representación con distintos títulos desde el año 1993 hasta el 2013. Es licenciado en Biología y profesor de Educación Media por la Universidad de Panamá. Sus últimos títulos en 2013 es ganador del Premio Nacional de Cuentos José María Sánchez con su obra Territorio Orugas. 2012, ganador de la segunda versión del Premio Diplomado en Creación Literaria de la UTP, su obra Brevario Simple. Para ir avanzando, sean todos bienvenidos y vamos con nuestra primera pregunta, en donde vamos a estar interviniendo para conocer los distintos puntos de vista de nuestros invitados. Quiero saber, principalmente, quiero saber la opinión de nuestros poetas entre cuál es la tendencia de la poesía a través de las últimas décadas, cómo lo perciben, cómo se percibe la poesía en estos años, si tienen la idea en que la poesía ha variado o se mantiene en el mismo estándar. Podemos iniciar con las palabras de Mara, luego David y luego Jaiko. Bueno, Rafael, gracias por la introducción y qué felicidad poder estar con dos grandes poetas y amigos como lo son David y Jaiko. Bueno, en cuanto a la poesía es flexible como tipo de arte. Yo no diría que hay una manera de escribir poesía en este momento. Simplemente la poesía, como cualquier arte, va nutriéndose de la tecnología que tiene a su alrededor. Obviamente hay poetas que tienen sus libros de poesía, las antologías son un formato que se utiliza todavía, que es bastante tradicional, pero también encontramos otro tipo de muestras poéticas que salen de la norma o lo preestablecido, por lo menos hasta mediados del siglo XX más o menos, que podemos encontrar los slam poetries, que es una modalidad súper interesante,
También podemos encontrar la poesía visual, que es otro tipo de muestra de poesía bastante común en estos días. Y ahorita, últimamente, recientemente, para no extendernos así como periodo por periodo, inclusive podemos encontrar los poets of Instagram o los poetas de Instagram que han revolucionado un montón y la discusión que hay en este tema de poets of Instagram es que mucha gente se pregunta, ¿es eso poesía? Y la pregunta de vuelta es, ¿por qué no? Entonces, bueno, está Rupi Kaur, que ha movido un montón el tema de la poesía online, sobre todo en Instagram, pero después de ella han seguido también otras poetas, y antes de ellas, otras poetas de las cuales ella se inspiró. Entonces, vale la pena ver las voces que están en Instagram, porque es una manera bastante accesible de publicar, de conseguir público, de conectar con las personas. Pero como todo hay de todo, hay buenos libros, hay libros que no son tan buenos, libros que conectan con nosotros, libros que conectan con nosotros. Igual sucede con los poetas de Instagram, hay gente que se siente más conectado con algunos que con otros, hay unos que se demuestra la calidad de lectura que tienen, porque eso también se refleja en nuestra escritura, y hay otros que, bueno, que están en el proceso de encontrar su voz y en el proceso de encontrar su propia identidad poética. Bueno, es así como a grandes rasgos, pero le paso el micrófono a mis compañeros. David. Hola. Bien, en general, la poesía en el siglo XX, la poesía panameña, le cantó la recuperación del canal y a la vida cotidiana, casi siempre injusta, del habitante del campo y la ciudad. El diciembre de 1989 provocó una fuerte reacción poética. Pese a que hubo políticos, empresarios y hasta un alto dignatario de la Iglesia Católica que declararon que la invasión fue una liberación, el grueso de la literatura inmediatamente posterior a la funesta fecha renegó de esa afirmación. Me llama la atención que con la reversión del canal en 99 no ocurrió cosa parecida. Parece que en el siglo XXI cada poeta se convirtió en un mundo. Y por eso esta cosa de los youtubers y todos los demás, les pasa lo que le va a pasar a Messi. Messi ya va afuera, saliendo por la puerta de salida en el fútbol. Entonces, la gran pregunta es, ¿la poesía debe aspirar a permanecer o no? Esa es la pregunta. Interesante pregunta. Vamos a ir avanzando en eso. ¿Jacob? Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, saludos Rafael y gracias a los que nos escuchan. Bueno, a mi parecer, la poesía esencialmente es una cuestión inmutable en su esencia. Lo que cambian serían, como dice David Robinson, las temáticas, las distintos, o como dijo Maral Zamora, las distintas formas de presentar esta poesía, ya sea a nivel escrito o sus diversas manifestaciones, ahora llamadas performance. En ese sentido, de los 10 años acá, como me preguntaste, evidentemente, como el mundo cambia, las manifestaciones cambian, la tecnología también ha permitido que la poesía se presente de otras formas y que también se vaya combinando con otras expresiones artísticas. También puedo decir que en el aspecto formal de la literatura escrita, de la poesía escrita, ha ido variando mucho también porque se ha ido mudando de ciertos estilos ya tradicionales, que llámese clásicos, de verso medido y sonetos y demás, y ahora ha predominado por un tiempo el verso libre y ahora incluso la prosa poética es lo que estoy viendo hacia dónde se está inclinando ahorita la expresión poética escrita. Veo que más que todo en Europa, de países del sur de América y demás, se está viendo mucha prosa poética, que es también como que una forma de volver al inicio de la poesía también, que parte quizá de la prosa, partió de la oralidad principalmente y luego se manifestó en la prosa. Y ahora podemos ver incluso en las novelas que hay mucha poesía en las novelas, en los cuentos también tienen mucho de poesía y así la poesía va como que acaparando más espacio que solo la poesía en verso, como quien dice. En ese sentido, la poesía habita todo el conglomerado de las expresiones artísticas, a mi parecer. Ese punto es bastante interesante. Sí, la poesía ha tomado un auge en la parte, o la prosa ha tomado como
bastante, se ha vuelto más significativo, entonces ha ido como mutando. Ese punto es interesante. Quiero rescatar más o menos con la intervención de David, con una pregunta que también tenía aquí para hacerles a los tres. ¿Puede estar muriendo el género literario con el auge de la tecnología o simplemente la poesía se va a adaptar a lo que es la intervención de los teléfonos celulares, de las redes sociales, de todo lo que es, ya no hay tanta presencia de libros físicos, sino que hay mucha presencia de libros digital? ¿Cuál es como que la opinión que prevalece desde su punto de vista? Iniciando con David. Bien, la poesía dejó de ser negocio para las grandes editoriales mucho antes del actual desarrollo tecnológico. Los grandes poetas no sobrevivieron, yo creo que no llegaron ni siquiera a los 80. Alrededor del 85 ya los grandes poetas ya desaparecieron de las grandes editoriales y la poesía sobrevivió. Con el actual desarrollo tecnológico quizá alguien pueda decir que baja la calidad de los poemas. Los malos poetas ya existían antes de las redes sociales. Los malos poetas tienen siglos existiendo y los buenos también. Así que hay que recordar algo. La piedra, el pergamino, el papiro, el libro o el ciberespacio solo son formatos. Eso no es la poesía. El YouTube, el libro impreso, agarrar un avión y escribir en el cielo con humo, eso no es la poesía, solamente es el formato. La poesía es algo que cada poeta tiene que preguntarse y cada lector, porque la poesía vive gracias al compromiso con la palabra de poetas y lectores. Mientras tal compromiso exista, la poesía no está en peligro. Eso hay que tenerlo claro. Mientras el compromiso con la palabra de poetas y lectores exista, la poesía no está en peligro. Interesante. Eso es algo que hay que ponerlo como que en letra Arial Black, en el número más alto y que todo el mundo lo lea. Jaiko. Bueno, yo coincido bastante con lo que acaba de decir David, porque creo que hay un poeta que dijo que podrán desaparecer los poetas, pero la poesía no. La poesía nos antecede y probablemente después de nosotros seguirá habiendo poesía. Lo que sí podría variar, también como mencionó David, es la calidad de la poesía que se realice, y eso va estrictamente ligado al compromiso que tenga cada autor. Y eso sí, quizá una variable en eso podría ser el tema de lo tecnológico, que a veces aísla un poco la prontitud, la inmediatez de crear y de querer producir, hace que a veces las personas sacrifiquen la calidad o el trabajo que requiere crear un material de valor. Y eso, a veces las personas por querer publicar rápido y más, sacrifican la esencia de la obra que van creando, porque todo tiene un proceso, y para que la poesía de un autor madure, requiere pasar. Borges decía que después de su 7º libro, él consideraba que realmente tenía un valor. Cortázar también hablaba del apuro sobre publicar antes de tiempo y todo lo demás. Y en ese sentido yo considero que la tecnología no tendría la culpa de nada de lo que pase con la poesía, sino que es una herramienta más que puede ser ya sea bien o mal aprovechada, y lo que sí haría en todo caso sería hacer más difícil encontrar esa buena poesía, porque al haber tanta poesía, tanto poeta autoproclamado, como quien dice, y todo el mundo bombardeando las plataformas con sus textos autodenominados pues, poesía y demás, hace mucho más difícil encontrar el trabajo que realmente se ha hecho con un sentido de respeto hacia la palabra escrita. Y en ese sentido yo creo que la poesía siempre habrá. Lo que sí será un poco más complicado encontrar la poesía valiosa, pese se vaya proliferando estos sistemas tecnológicos de difusión de arte y de poesía en este sentido. Rescatando con el punto que dices, mientras haya como que más personas explorando y mostrándolo,
va a ser un poco más complicado encontrar como los trabajos de calidad. Pero lo importante es saber detectar cuando un poeta está haciendo un buen trabajo y decirle que lo estás haciendo bien, sigue así, y bueno, ir adaptándose. Mar. ¿Aló? ¿Me escuchan? Mar, ¿me escuchas? Ok, creo que perdimos la conexión de Mar. Vamos a esperar que se vuelva a conectar. Y bueno, avanzando con los temas, mientras volvemos a tener la conexión de Mar, Mar también había mencionado algo que tiene que ver con la nueva tendencia de lo que es el verso libre, la nueva introducción de los nuevos aspectos de la poesía y de cómo está mutando, de cómo está avanzando. Así que en este punto de lo que es la nueva tendencia al verso libre, como poetas, poetas publicados y galardonados, los tres en este caso, ¿cuáles sus comentarios personales a favor o en contra? Si quieres podemos iniciar con David mientras llega Mar. Bien, a ver, dentro de 20 años cumplimos 2 siglos de verso libre. Alrededor de 1850 comenzó a aparecer obras con verso libre. ¿Es nuevo el verso libre? ¿Es viejo? El verso libre y el medido son herramientas, así como es un bisturí o un machete. ¿Quién de ustedes corta caña con un bisturí? ¿Quién estirpa un apéndice con un machete? La herramienta no es el arte. Hay temas que de repente necesito la musicalidad que me da la rima para que quede bien plasmado. Hay otros donde necesito más bien la metáfora para sugerir lo que quiero decir. Entonces, yo pienso que depende de la obra que he concibido para escoger entre el verso medido y el libre. Hay que quedar algo bien claro. Decir que estudiar preceptiva es innecesario es como que un estudiante de química diga que no tiene que saberse los símbolos de los elementos químicos. Es una defensa a la vagancia. No estoy diciendo que hay que escribir en verso libre. Estoy diciendo que hay que conocer el oficio. Hay que conocer el oficio. Lástima que Mar no está conectada. Ella es música. La poesía sin música es un ladrillo, hermano. Y una forma de darle musicalidad a la poesía es la rima. Y precisamente por no conocer bien el asunto de la rima es que tú encuentras textos con un montón de rimas escondidas. La palabra que rima no está al final, pero está a la mitad. Por toda la mitad, canción, corazón, extirpación, por toda la mitad está la rima. ¿Por qué? Porque esto es un oficio, esto hay que conocerlo, esto hay que estudiar, hay que sentarse a practicar. El verso rimado, si estuviese descartado, los regoteneros no tendrían el éxito que tienen. Repito, si el verso rimado estuviese descartado, Japanese no ganase mucho, el triple de lo que yo gano en un salón de clase. Esto es un oficio y hay que estudiar. No estoy diciendo que hay que usarlo, pero hay que estudiar. Claro, hay que saber desde dónde se inició para saber y hacia dónde estamos y hacia dónde vamos. Así que es un punto importante. Y me imagino que funciona, y no es que le funcione a todo el mundo, pero le va a funcionar a alguien. Porque como dice, el reggaetón, ya sea respetado, adorado, odiado por distintas personas, pero atrae la atención y eso se queda grabado muy fácilmente
en la memoria de las personas, porque lo hacen repetitivo y la persona se lo queda grabado. Si se vuelve ese tipo de escritura, como escriben en reggaetón, para cómo se escribe la poesía, entonces quizás haya que rescatar una fórmula parecida. Entonces, Jaiko. Bueno, evidentemente el verso rimado, el verso libre son formas de abordar la poesía, como quien dice, el lenguaje, y yo considero que como recursos siempre han existido, siempre existirán, o sea, desde hace mucho tiempo, y probablemente no desaparezcan como tal. Lo que sí sería interesante ver es hacia dónde va la tendencia tanto de los lectores como de los escritores, porque allí sí ha variado muchísimo. En ese sentido, ahora se ven muy pocos libros de sonetos, como quien dice, en las estanterías, y en parte también porque muy poca gente lee ese tipo de literatura, muy poca gente lo compra, muy poca gente la estudia. Pero como decía David, también nosotros como escritores debemos conocer todo lo que le compete a la poesía, debemos conocer cómo se estructura un verso blanco, cómo se estructura un soneto, la poesía rimada, debemos conocer la rima consonante, la rima sonante. Debemos conocer todo ese tipo de recursos precisamente para no caer en ruidos, en nuestra elaboración de los versos, en cacofonías y en otras cosas que a veces hay personas que autodenominan su poesía como rimada, pero en realidad no son rimas, simplemente son sonidos parecidos al final que no riman en realidad, que dañan la musicalidad del verso, la armonía de los versos. Por eso es importante saber que para que un texto sea denominado, por ejemplo, soneto, debe cumplir con algo ya preestablecido, con un sistema preestablecido de número de versos, los endecasílabos, octosílabos y todo lo demás. Y creo que como poetas debemos conocer eso. Sí, es evidente que actualmente la mayoría de la producción literaria se basa tanto en verso libre como en la ya mencionada prosa poética, y eso también es la tendencia de lo que se lee, porque actualmente todo como que se va hacia la inmediatez, y parte de la inmediatez es también la capacidad de poder escribir en 3 líneas algo que tenga sentido, que tenga musicalidad o que tenga algún valor. Y eso no se hace en un soneto. Como quien dice, un soneto tiene 14 versos. Por ende, sí, están las herramientas, están los recursos y debemos conocerlos, debemos tener la capacidad de utilizarlos cuando sea necesario para expresar lo que queremos expresar. Y ahí están los recursos para utilizarlos, como quien dice. Claro, son las herramientas y lo importante es rescatarlas. Y de repente, quizás el auge del verso libre en la actualidad y para los posibles poetas a futuro, la gente cree que van a hacer siempre verso libre, pero se enamoren de sonetos y terminen escribiendo solo sonetos. Entonces son herramientas y si te gusta y si sabes hacerlo, perfecto, puedes volver allí. Mar, te perdimos por unos minutos, pero qué bueno que pudiste regresar. Estábamos conversando en el punto anterior y queremos saber tu opinión, lo que era que si estaba el auge de la tecnología, David nos comentaba de cómo la música, de cómo el reggaetón utiliza el tipo de las letras y cómo se utilizaba antes la poesía en ese tipo de ritmos que ahora se utilizan en otras cosas. Entonces, la pregunta general era, ¿puede estar muriendo el género literario con el auge de la tecnología? Mira, para nada. Como dije anteriormente, el arte, la escritura, la poesía, como tú lo llames, lo que hace es que utiliza diferentes tecnologías, diferentes medios para poder expresarse y poder suceder en el mundo. La poesía, desde el tiempo de los trovadores, estuvo altamente relacionada, directamente relacionada con la música, y eso no ha cambiado en estos días. Somos la misma humanidad, el humano no ha cambiado mucho desde el inicio, realmente. Estamos un poco más erectos, la espalda, pero eso es realmente... no, la evolución no es tanta, y David Robinson no me deja mentir. Así que seguimos siendo las mismas personas, los mismos humanos, con las mismas necesidades, etcétera. Y la poesía entra dentro de toda esa gama de necesidades que tiene el humano. En cuanto a desaparecer, no. De hecho, como en todos los siglos que nos han precedido, la poesía siempre busca la manera de estar. Y siempre busca la manera, el que la busca la encuentra.
y el que la va a escribir independientemente de qué tecnología se utilice. Últimamente, bueno, por lo menos ahora que tenemos esto de poder vender en Amazon o poder autopublicar así a diestra y siniestra, que tiene parte positiva y parte, no sé si decirla negativa, pero simplemente una parte distinta, como dijo Jacob, es que autopublicarse también como democratiza quién escribe y para quién, porque siempre hay público para todo el mundo. Y eso es independiente a que si lo que escribes es bueno o malo, porque quién es el juez para eso. Ya algunos escritores no tienen que estar como ligados o esperando que salga un concurso para que se pueda publicar su obra, que por mucho tiempo fue así. Pasa un concurso y dependiendo de los jueces o juezas de ese concurso, entonces es que tu libro se publicaba, entonces es que, tú sabes, se le da un cierto movimiento. Cuando autopublicas, ya eso se rompe y el público es el que decide el valor, entre comillas, de tu trabajo. Eso ha pasado mucho en Internet. De hecho, hubo escritores que se autopublicaron y comenzaron a publicar en redes sociales y luego por el auge que tuvieron y por la cantidad de seguidores que comenzaron a tener en sus propias redes, entonces editoriales grandes como Planeta comenzaron entonces a buscarlos y entonces a ofrecerles a ellos contratos de publicación cuando antes habían sido rechazados. Entonces, ¿por qué fueron rechazados antes? ¿Y por qué ahora sí están publicando? Entonces, es una pregunta que hay que hacerse, de qué tan democrático es todo el proceso editorial y qué tanto le da oportunidad a muchas personas que quizás no tuvieran oportunidad para poder dejar conocer su trabajo. En cuanto al verso libre, el verso libre tiene, o sea, es antiguísimo, es súper antiguo. No se puede decir que el verso libre es de ahora, eso sería ilógico decirlo. De hecho, o sea, en el siglo XX se utilizó muchísimo el verso libre, sobre todo como para mostrar la rebelión de los escritores. Y se usaba en los long poems, los poemas largos, donde eran casi unas como narraciones que sucedían en la sociedad, y que eso también va de vuelta a los trovadores. Y vuelvo y repito, el slam poetry entra en todo esto, porque el slam poetry también incluye la parte no solamente del versolibrismo, sino también incluye la parte de posible improvisación. Y utiliza también algunas técnicas de escritura. Así que va a desaparecer la poesía, no. Que siempre va a buscar una manera de poderse compartir totalmente. ¿Qué es poesía en el siglo XXI? Lo sabremos en 50 años. En 50 años sabremos qué fue lo que pasó en nuestros días. Y lo que deje rastro es lo que se va a poder estudiar, lo que se le va a poder dar seguimiento. Así que yo pienso que como escritores, independientemente de qué tipo de género escribamos, es nuestra responsabilidad utilizar la tecnología a mano. Porque la tecnología a mano es la que representa de una manera u otra nuestro contexto actual. Si nosotros nos negamos a escribir de repente o publicar en línea o dejar libros digitales, aunque tengamos los libros en papel, que yo adoro los libros en papel, pero también existe la tecnología digital, entonces es nuestra responsabilidad también poder tomar esa tecnología y apropiarnos de ella, porque es parte del contexto y va a haber gente que solamente lee digital, hay gente que solamente va a seguir leyendo los libros per se y hay gente que va a estar en medio de las dos. Entonces, bueno, pienso que parte de nosotros es poder también entrar en el juego global de la digitalización, que aporta bastante, aporta nuevos públicos. Qué comentarios tan interesantes y me agradan mucho. Rescatando algo de lo que dices y como consejo a los poetas que tenemos acá, que nos van a escuchar hoy, que nos están escuchando ahorita en vivo y que nos escucharán después, como consejo es que si van a publicar, ya sea en físico, digital, utilicen todo el proceso que antes de muéstrenlo, edítenlo, hagan el trabajo de edición correcto. Ya te doy la palabra, David. Hagan ese proceso en donde dejen reposar el trabajo, dejen reposar los textos, para que pueda de verdad mostrarse un material
un material idóneo y un material que las personas digan, yo respeto tu texto, no importa que no esté avalado por X editorial, la editorial más, no sé qué, más boom del momento, pero que sea un texto que diga, un texto que vale la pena leer. Coméntame, David. Una cosita rápida. La verdad, hagan lo que les dé la gana y aguanten el guaqueo. Hagan lo que les dé la gana, pero aguanten las consecuencias, o aplausos o abucheos, pero hagan lo que les dé la gana, porque la literatura tiene que ser algo libre. Pero eso sí, mi opinión si tú, perdón, al revés, Rafael, si tú dices, has publicado una basura y yo tengo que aguantarme, esa es tu interpretación, esa es la libertad del lector, hermano. Sí, es libertad de expresión. Democracia abierta. Democracia, correcto. Si en la literatura no defendemos mínimo ese valor, ¿cómo es que era hacer? Apagar la luz y vámonos, hermano. Eso sí, no, hagan lo que les dé la gana, pero reciban las consecuencias de lo que hicieron. Y lo de la autopublicación. Yo soy un autopublicado. Y a mí nadie, bueno, el primer libro sí, yo no lo vuelvo a publicar, hermano, ¿sabes? Nadie. Pero los demás libros, yo fue una total responsabilidad de eso, el compromiso con la palabra. Así que la literatura tiene que tener un componente de libertad. Por supuesto que sí. Voy a hacerles una pregunta que nos dejaron acá antes de poder pasar para que nos lean algunos textos que tengan por allí a la mano. Y dice la pregunta, ¿cuáles son las herramientas y cualidades de un buen poeta? ¿Quieres? Podemos comenzar con Jaiko. Herramientas y cualidades de un buen poeta. A ver, como decían, como han básicamente planteado ya David, Mar y tú mismo, eso sería en cierto modo relativo, subjetivo, por así decir. Sin embargo, yo creo que para que una persona sea lo mínimo que debe tener un buen poeta son lecturas. ¿Por qué digo de lecturas? Porque si no creerías que estás descubriendo el agua tibia, estás escribiendo algo que todo el mundo escribió y hasta mejor. De hecho, estás desmejorando o estás llevando un tema a la decadencia formal en vez de darle mayor valor al tema que estás desarrollando. Yo creo que como mínimo para ser un poeta tienes que leer mucho, entender lo que lees, conocer también las herramientas del lenguaje, porque el machete del poeta es el lenguaje. Por ende, tienes que conocer esa herramienta, debes procurar tener un oído, ser autocrítico, me parece que es esencial, porque si tú te enamoras de tu obra como tal, no vas a crear un trabajo de calidad. Y parte también esencial es que hay que diferenciar si tú vas a escribir simplemente a manera de catarsis para ti o si vas a escribir previendo un potencial público. Si vas a escribir para vender tu obra o para vender los libros más que todo, porque la poesía no se vende, para vender libros a otras personas tienes que tener una responsabilidad y un compromiso de saber que lo que tú vas a ofertar a ese público debe tener, aunque sea cierta calidad. Por respeto, al menos debes, o sea, básico, la ortografía, mínimo. La ortografía, cuidar el estilo, cuidar la musicalidad, respetar el arte que está desarrollando. Creo que eso es esencial para un buen poeta, la autocrítica, la lectura y mantener siempre un compromiso con la palabra. Esas son cosas que yo diría. Evidentemente existirían muchas más, o puede que no, porque en la historia tenemos ejemplos de personas que no creyeron en nada de lo que se decía que era un poeta, o en nada de lo que se estaba establecido para desarrollar su arte y aún así quedaron en la historia precisamente por esa forma de anarquía. Por ende, en ese sentido es relativo, pero al menos para mí funcionaría el compromiso con la palabra y lo antes mencionado, la lectura y el conocimiento de causa, el conocimiento del lenguaje. David, ¿qué nos comentas? Yo pienso que de 10 partes, 6 es lectura, como dice Jacob. 3 es tachar. Este oficio es tachar. Y una parte es escribir. Hay que tachar buco, tarrantantán bastante. En este oficio vale el homicidio, la eutanasia, el aborto.
Y el gran pecado es enamorarse de tus propias palabras. Te quiero, te adoro, te compro un loro, tiene mínimo 5.000 años ya escrito, hermano. Pero en una segunda etapa, yo creo que entonces ya es buscar, dedicarse a buscar que cada poeta tiene que contestarse eso. Interesante, muy bueno. Muy atinado esos comentarios. Mara. Bueno, debo acordar, estoy de hecho de acuerdo con mis otros compañeros sobre la lectura, porque se nota, cuando uno lee a un poeta o a quien sea un escritor, un guionista, lo que sea, se nota cuando la persona no lee, se nota automáticamente. ¿Por qué? Porque el manejo de la palabra es pobre, porque el manejo de las imágenes es pobre, y sobre todo en la poesía, que manejamos las imágenes poéticas. Recuerda que la poesía es como tú llevas la idea a una reducción, tienes que reducirlo, puedes reducir la historia de 100 páginas en un poema de 10 versos. Y es posible, pero para eso tienes que saber trabajar y utilizar las imágenes correctamente. Y eso tiene que ver con el compromiso que uno tiene en la palabra. Y el compromiso de la palabra significa que yo invierto parte de mi tiempo en comprender cómo se utiliza la palabra, cómo se utiliza o se rompe también los tratados gramaticales o los tratados de vocabulario, si quiero crear nuevas palabras, si quiero explorar con otros idiomas y traer esos idiomas a mi poesía. Son un montón de cosas que uno tiene que tomar en consideración por el tema purista también, porque algunas personas piensan que la poesía todavía son rimas y un poco más, y realmente no. Realmente la poesía tiene muchas formas, es como el agua, cambia, o sea, cambia dependiendo del envase donde está, y el envase es el poeta. Otra cosa que me gustaría añadir es el ritmo del poeta. ¿Qué significa el ritmo? Cuando tú lees a un poeta, algo te va llevando de un verso a otro y te va llevando como con esta musicalidad, y eso también se logra leyendo, leer en voz alta, leer a uno el poema o el trabajo poético y leérselo a otros antes de ni siquiera pensar en publicarlo. Y lo último, como dice David, tachar, borrar, romper y botar. O sea, hay cosas que yo no creo en eso de guardar escritos que ya los edité. Yo no creo en guardar borradores. Los borradores los guardo mientras estoy trabajando el proceso de edición con los editores que estoy trabajando. Pero una vez que ya termino mi trabajo, esos borradores yo los desaparezco. A veces me parece muy poético y muy lindo estas historias que cuentan de los poetas, no sé, que cuando comienzan a investigar los historiadores, etcétera, que, bueno, encontramos los borradores del libro de no sé quién, esto y lo otro. Bueno, yo no sé, si eso sucede en mi caso, no encontrarán ningún borrador, porque yo no guardo borradores. Aparte que no creo en acumular cosas. Pienso que una vez que un trabajo creativo ha llegado a su fin, por lo menos en esa etapa, lo demás fue simplemente el proceso, es el camino que la persona siguió y es algo muy íntimo. Entonces, yo por lo menos lo borro. Pero editar es súper importante, y como ayer estaba hablando contigo, Rafa, y como he hablado con algunos amigos escritores, editar siempre es quitar. La persona que edite y va sumando, o sea, una vez que tú has terminado tu primer borrador, y tú añades a 50 páginas, le añades más, piensa exactamente por qué estás haciendo eso, porque añadir nunca es editar. Editar siempre es quitar. Y quitar significa que tú estás llevando el trabajo que tienes a su mínima expresión, pero la expresión más importante, más profunda, más directa, y eso es lo que al final el lector con el que el doctor va a conectar. Entonces, quitar como que toda la parte esta que es catarsis, hablar de más, palabras de más, etcétera, y llegar como al centro, al corazón, al core, que realmente es lo que es la poesía. Excelente, muy atinado esos comentarios. Voy a leer unos comentarios aquí antes de que tengamos algo para leer.
coincido con la mayoría de lo que dicen, y lo importante de este conversatorio, en donde se llama Poesía, es para identificar, para conocer los puntos de vista de poetas que están como, que tienen distintos puntos de vista, pero uno no, cuando los conoce, como en este caso que estamos, se da cuenta de que además de que cada uno tiene como una crianza o un proceso creativo distinto y adverso al otro, o sea, en realidad los conceptos coinciden y todos van encaminados hacia un mismo punto. Leo uno de los comentarios que nos dejaron por aquí. Primero, mis saludos a todos, completamente de acuerdo con David. Cuando entras en un mundo literario hay que saber aceptar las críticas positivas y negativas y darle adelante. Si te gusta un mundo, si te gusta este mundo, sigue haciendo lo que te gusta, pero sabiendo aceptar las críticas de la poesía. Es un género exquisito. Ayer uno de los otro comentario que les voy a leer. Ayer dijo uno que ha sobrevivido 50 años como poeta. La poesía es 99% transpiración y 1% inspiración. Y para leer un último comentario, tiempo atrás se dependía de una editorial para llegar al consumidor final. Hoy en día, cada quien cree que cada quien depende de cómo llegar al lector. Y bueno, sí, las redes sociales es como jugar con una navaja. Si no la sabes utilizar, puede terminar afectando. Desde que se nos acaba el tiempo, porque lastimosamente el tiempo va volando y más cuando disfrutamos este tipo de conversatorios, vamos a leer algunos textos. No sé si Mar podemos comenzar con algo que nos puedas leer. Claro, voy a compartirles el poema 26 puntos suspensivos, que inicia con un epígrafe de Felipe Granados, que dice así: recorrí la ciudad con ganas enormes de no llevar mi nombre, solo para que no me tocara esta tristeza. Felipe Granados es un poeta costarricense. 26 puntos suspensivos. Tengo revueltas la cama y la cabeza. Afuera los días llueven. Hoy se finies el ruido de todos los carros. Es la teoría de la relatividad, los acordeones y las aceras que se trituran. También la memoria tarda en fraguar la camisa verde envuelta en manos temblorosas. Intento limpiarme las tristezas con un trapo. El peso lo voy dejando como canicas en el vagón de alguna palabra, en el espanto. Regalo mis días. La nostalgia me rebasa y gana. Creo que sería mejor salvar mi alma en otro paralelo, amigarme con el olvido, despertarme a las 5 de la mañana con la voz de Felipe desde un libro, llorar sin lágrimas, vestir de luto platónico sin motivo aparente, seguir. No fue culpa de nadie. Hay oscuridades que nos superan. Sin calor, el zigzag jamás será línea recta. Buenísimo. Gracias, Mar, por esas palabras. Jaiko, ¿tienes algo para leernos? Sí, claro. A ver. Este poema se llama Carta al que fui y es de mi libro Vagando entre oscuros laberintos, que fue el Premio Nacional de Poesía Joven Gustavo Batista Cedeño 2019, que aún no ha sido editado. Este poema dice así: te escribo desde la otra orilla. Ha pasado ya tanto, sabes. A pesar de todo, te echo de menos. Extraño la brisa apacible, los jardines de la infancia. Todo pasa tan deprisa que es casi imposible darse cuenta. ¿Recuerdas a los monstruos bebedores de sangre? Se hicieron pequeños con el tiempo. Un buen día, miré por debajo de la cama y se habían ido. Cuando uno crece son otras las cosas que te importan. No creerás lo que importa cuando uno crece. Si te digo, pensarás que es absurdo. ¿Y qué más da? Pronto serás adulto y buscarás también aquellas cosas. Aprendí que crecer es irse desprendiendo de uno mismo. Sin darnos cuenta, nos vamos dejando en los rincones de la vida. Quería decirte que la lluvia no ha cesado. Llueve a cántaros, como siempre. Lo malo es que al crecer se va quedando uno sin refugios. Ya no es mirar la lluvia desde la ventana, sino la ventana desde la lluvia. No existe tal calma después de la tormenta. Después de una tormenta
le sigue otra y luego otra, cada una más terrible, pero descuida, vamos creciendo y esas cosas uno aprende a soportarlas. Ay, si te contara todo lo que hemos soportado, uno de pronto se queda sin lágrimas. Un día cualquiera las buscas y ya no las encuentras. Es entonces cuando toca guardar silencio, ese terrible silencio en que se ahogan las nostalgias. No queda más que ser valiente, pasearse descalzo sobre el tortuoso filo de la vida. Buenísimo, Gracias. Jaiko. David, ¿tienes algo para compartirnos? Noticia de Extremo Oriente, de una esquina de China. El rumor de la semana. Irán, Italia, España. Luto. Los viejitos, los viejitos, los viejitos. Pero aún sigue lejos. Aquí no llega. A carnavalear. Está muy lejos. A carnavalear. Aquí nació Dios. A carnavalear. Un muerto. 2, 3, 4, 500. Aquí llegó, aquí está, aquí se quedó. Buenísimo. Felicidades. Bueno, el tiempo no nos ayuda por el hecho de que ya nos quedan 5 minutos. Quiero leer una pregunta y me gustaría que la respondiera uno. Pueden escoger ustedes quién. Es una pregunta un poco subjetiva. Dice así: ¿cómo se logra ser un exitoso poeta? Es una pregunta bastante abierta, no sé, cualquiera la puede responder. ¿Para qué? O sea, ¿para qué? Esa es la pregunta, ¿para qué? ¿Para qué quieres ser exitoso? ¿Para qué? Ser exitoso en la vida real. ¿Para qué? No sé. Y que el mismo trabajo tuyo hable por sí solo. O sea, es el mismo trabajo que va a decir que lo eres. Bueno, Julia Aguilera, una poeta conocida y muy allegada a todos, les manda saludos, está al pendiente, te dice que saludo para los tres. Y por aquí nos comentan una pregunta rápida en los 4 minutos que nos quedan. ¿Cuál es la esencia de ser poeta y por qué es tan vital para la vida? Bueno, yo me tomo la libertad de responder esto. Lo esencial no es ser poeta, eso es lo de menos. Lo vital es poder ver la vida de manera poética. Y eso se lo digo a mis estudiantes, la poesía está en todos lados y si nosotros aprendemos a ver la vida de una manera poética, el mundo cambia. ¿Qué significa ver la vida de una manera poética? Que cuando yo veo un árbol, yo no veo solamente tronco y ramas. Veo vida, veo futuro, me veo a mí mismo dentro de ese árbol, veo a la humanidad, veo cualquier otra cosa, menos lo tangible, lo obvio. Entonces es muy importante, por lo menos cuando he enseñado literatura o cuando doy talleres, o inclusive en mi propia vida, vivir de manera poética. Encontrar dentro de una situación el twist, que es lo que da la poesía, buscar las imágenes poéticas en el día a día. Y eso es como un trabajo, y es un ejercicio, y no solamente del poeta, de hecho debería ser de la humanidad completa. Buenísimo. Por acá nos comenta Meliton Robles, dice saludos a Jaiko y David, y hace una pregunta directa para Mar. ¿Cuándo sale tu nuevo proyecto? Entiendo que estabas combinando música con poesía. Sí, bueno, el año pasado saqué 3 tracks en un EP súper chiquito. Ahora mismo estoy, durante este episodio pandémico, que hemos estado encerrados tanto tiempo, he estado afinando la parte tecnológica, la parte de aprender softwares, etcétera. Así que estoy en este momento trabajando en una segunda fase del EP de poesía sonora, aunque el primer EP lo voy a poner en Bandcamp uno de estos días, no sé cuándo, pero cuando lo tenga, Melitón, lo sabrás. Bueno, buenísimo. Nos quedan 2 minutos. No sé si quieren tener unas últimas palabras para despedirse, para ir cerrando y ya, bueno, el tiempo no nos ayuda definitivamente. Entonces podemos ir cerrando. David, unas últimas palabras de despedida. El momento de ser poeta es ahora. Buenísimo. Jaiko.
Bueno, agradecer primeramente la invitación, la sintonía y procurar que siempre el trabajo que hagamos lo hagamos desde la honestidad, aportando de esa manera. Buenísimo. Mar. Bueno, yo diría que permitamos que la poesía se permee en nuestras vidas y nos permitamos también tener una vida poética y que seamos humanos mejores, empáticos, solidarios, sensibles, etc. Buenísimo. Bueno, estoy completamente agradecido con ustedes por haber aceptado esta invitación a la Cámara Panameña del Libro, por abrir esta posibilidad de la creación del Festival Alborada Poética. Es el primero, esperemos que el año que viene volvamos a repetirlo y extenderlo, porque hay muchos puntos de la poesía que han quedado por fuera, pero por el hecho del tiempo y los espacios y esta locura actual que nos agarró a todos, pero lo importante es que siempre hay gente interesada, tenemos más de 90 han estado más de 90 personas conectadas, todavía tenemos más de 90 conectados, así que ha sido muy importante. Estoy personalmente agradecido con ustedes. Nosotros, como organización de organizadores del Festival Alborada Poética, se los agradecemos a ustedes, a los otros poetas que estuvieron desde el viernes, a Julia, a David NG, a Manina André Roldán, a Samantha Daza, a Corina Rueda y Shakira Pineda. A todos, muchísimas gracias y gracias a ustedes también. Les mando un fuerte abrazo y a todas las personas que se están conectando, cualquier información, escríbanos a nuestras redes sociales. Chao. Gracias, chicos. Chao. Gracias. Hasta luego. Gracias, Rafa. Chao, David. Chao, Jacob. Chao, chao a todos. Bueno, de esta manera damos por culminada la actividad, no sin antes agradecer a nuestro moderador y panelistas por el conversatorio y a ustedes por asistir. Recordarles que aún tenemos actividades en nuestro programa cultural, el cual podrán descargar en la página www.filpanama.org y disfrutar todo lo que la Feria Internacional del Libro tiene preparado para ustedes. Hasta luego.